Estamos por adentrarnos en la Nueva York de los años 30, un escenario de luces neón parpadeantes y callejones plagados de secretos, donde un misterioso vigilante arácnido se enfrenta a la corrupción y a la violencia con métodos muy distintos a los de un héroe que todos conocemos. En esta próxima serie exploraremos su origen, la inspiración que dio su forma a su sombrío uniforme y cómo su visión del heroísmo choca con el trepamuros original. Descubriremos los detalles que hacen única esta versión en blanco y negro y los matices que tiene. Por eso hoy, en este canal, tenemos la historia de... ¿Qué tal, compañeros? ¿A poco está en blanco y negro? ¿De dónde viene ese viento? Estamos en un sótano. A donde voy el viento me sigue y el viento huele a lluvia. Por el año 2009, Marvel Comics lanzó una línea de Marvel Noir como una iniciativa creativa para reimaginar a los superhéroes clásicos en un contexto más oscuro y realista, inspirado en el cine negro y literatura pulp de los años 30. Esta propuesta buscaba explorar nuevas facetas de personajes icónicos al situarlos en escenarios históricos marcados por la corrupción, la violencia y la desesperanza, como la Gran Depresión de los Estados Unidos. La idea original surgió cuando Fabrice Sapolsky, editor de la revista francesa Comic Box, propuso a David Hayne una versión de Spider-Man ambientada en los años 30. Esta propuesta captó la atención de Marvel, quien decidió expandirla a otros personajes dando lugar a la línea de Marvel Noir. El objetivo era ofrecer historias autoconclusivas que combinaran elementos de los superhéroes con un tono sombrío y moralmente antiguo del cine negro, representando a héroes más humanos y menos idealizados. Por lo que en febrero de 2009, Spider-Man Noir debutaría en su miniserie Spider-Man Noir número 1, como una versión alternativa de Peter Parker ambientada en la Nueva York de los años 30. Durante la Gran Depresión, Peter Parker, un huérfano criado por sus tíos Ben y May Parker durante la Gran Depresión, creció creyendo en la justicia social. La tragedia lo marcó al hallar el cadáver mutilado de su tío Ben, víctima del Duende Verde, un mafioso que reprimió una huelga en talleres clandestinos. Este hecho impulsó a Peter a buscar justicia. Durante una protesta en la Central Park, su tía Meg fue atacada por los forzadores, matones del Duende Verde, pero Ben Urich, reportero del Daily Bugle, los amenazó en exponer sus crímenes si no la dejaban en paz. Peter Parker se convirtió en asistente de Urich, investigando la corrupción en Nueva York. Al recibir por error un informe sobre antigüedades robadas, Peter se infiltró en un almacén del Duende, donde una estatua liberó arañas. Una de ellas lo mordió, otorgándole poderes arácnidos tras un sueño con un dios araña. Vestido con una máscara, Peter enfrenta a Norman Osborn en su casa con el fin de advertirle de renunciar a su control sobre la ciudad. Sin embargo, Peter se sorprende al descubrir que Urich había estado chantajeando a Osborn con información sobre sus actos delictivos, a cambio de alimentar su adicción a las drogas. Enfurecido por esta revelación, Peter corta todo lazo con Urich. Una vez que regresa a casa, Peter creó un traje basado en el uniforme que usaba su tío Ben en la Primera Guerra Mundial. Este está compuesto por unas gafas de aviador, un casco para proteger su identidad, un chaleco antibalas con una gran araña estampada en la parte trasera y un sombrero fedora, acompañado de un largo abrigo negro, y se convierte en el vigilante, Spider-Man. Peter Parker, bajo su identidad de Spider-Man, utiliza armas de fuego para su lucha contra el crimen, sin temor en usarlas cuando es necesario. Peter inicia una cruzada para frustrar las operaciones criminales del Duende Verde en Nueva York. A medida que el Daily Bugle lo califica negativamente en los periódicos, Spider-Man decide ir al edificio del Bugle para hablar con Jonah Jameson sobre este asunto, solo para encontrar a Jameson asesinada a balazos. Aunque más tarde, Peter descubre que Jameson era de hecho el Camaleón, y el Jameson real fue encarcelado por Osborn. Esto lleva a Peter a buscar a Jonah, y usando los archivos de Felicia, rastrea a Adrian Toomes hasta la casa de su tía May, quien estaba a punto de ser asesinada por el villano. Pero Peter actúa rápidamente y mata al buitre, que era responsable también de la muerte de Ben Parker. A pesar de salvar a su tía, May lo criticó por asesinar al buitre, al expresar que hubiera podido detenerlo con sus poderes en vez de usar un arma, y lo incita a dejar el camino de la violencia. Aunque Peter no hace caso a esas palabras y se marcha, Spider-Man después rastrea la casa de tortura del Duende Verde, donde encuentra a Osborn y sus forzadores manteniendo cautivos a Felicia y a Jameson. Spider-Man interviene sometiendo a los forzadores y salva a Jameson de ser devorado por un tigre. Mientras lo rescata, Osborn toma como rehén a Felicia y huye. Sergei Kravinov, el asistente de Norman, intercepta a Spider-Man, pero es vencido por el héroe arácnido cuando este lo estrella contra las arañas que Osborn mantenía en su guarida y empiezan a picarlo. Spider-Man logra arrinconar a Norman salvando a Felicia y ambos contrincantes se desenmascaran mutuamente. Peter queda sorprendido al ver que tras el rostro falso de Norman Osborn se escondía una cara reptiliana similar a la de un duende. En el forcejeo entre ambos, Peter tiene la oportunidad de matar a Osborn, aunque tras recordar las enseñanzas de su tío, decide no hacerlo, ya que desea verlo tras las rejas pagando por los crímenes que ha cometido. Sin desperdiciar la oportunidad, Norman intenta matar a Peter con su pistola,
No obstante, el joven Peter Parker reacciona rápidamente y lo impide, no queriendo ir a prisión. Norman intenta huir, pero es entonces asesinado por su propio sirviente, Sergei Kravinov, quien es infectado por una masiva cantidad de arañas. Tras vencer a rivales como el Duende Verde o el Amo del Crimen, Spider-Man continuó con su incansable lucha contra el mal en Nueva York. Peter, en compañía de su tía May y Mary Jane, visitaron distintas obras de arte demostradas en el evento. Entre ellas se toparon con el espectáculo de Mysterio, un célebre ilusionista. En el acto, Peter recibió la advertencia de su sentido arácnido sobre un peligro inminente, aunque la presentación de Mysterio transcurrió con total normalidad. Sin saberlo, Mysterio estaba en busca de Spider-Man para robarle una muestra de sangre y así obtener el poder del dios araña a Nancy, el mismo ser místico que le dio a Peter sus poderes arácnidos. Esta investigación le hizo aliarse con el Kingpin, Wilson Fisk, quien le ayudó a encontrar a todas las personas que de algún modo se relacionaron con el origen de Spider-Man, entre las cuales estaba Felicia Hardy, que fue secuestrada por Mysterio al ser una vez la amante del trepamuros, tras enterarse por medio del Daily Bugle sobre un anuncio que involucraba a Mysterio retando a Spider-Man para salvar a Cat Lady por medio de un ritual del dios araña a Nancy. Peter confirma la desaparición de Felicia al llamar al club nocturno La Gata Negra. No viendo otra opción de salvarla, Peter decide acudir a ese enfrentamiento. En el teatro donde se llevó a cabo el evento, Spider-Man se enfrentó a Mysterio, pero debido a sus trucos, Spider-Man fue puesto bajo una sugestión hipnótica que alteró su percepción y terminó siendo derrotado. Al ser sometido, Mysterio lo encerró en un sarcófago de cristal, donde intentó ahogarlo al verter agua en su interior. Con pocas opciones, Spider-Man usó las telarañas y las utilizó como una bolsa de aire para no ahogarse, y al recuperar sus fuerzas se libró y venció a Mysterio. Tras vencer a Beck, Spider-Man rescató a Felicia, pero en ese instante el sentido arácnido de Peter se descontroló e hizo su aparición Carl, de los herederos. Al darse cuenta de que este individuo era el origen de las constantes advertencias de su sentido arácnido, Spider-Man sacó su pistola para asesinarlo, al ver que no se trataba de una persona ordinaria. Sin embargo, Carl solo se burló de su arma. Por fortuna, Superior Spider-Man llega a esta realidad y se teletransporta con Spider-Man Noir antes de que Carl los asesine. Al cruzar el portal dimensional, Spider-Man y Superior Spider-Man llegan al 2099, donde este último le cuenta los pormenores del asunto y lo recluta para su ejército de Spider-Man para detener a los herederos. Spider-Man Noir es mucho más que una historia alternativa del Hombre Araña. Es una narrativa sombría y cruda que nos muestra a un Peter Parker golpeado por la corrupción, la injusticia social y su propio sentido del deber. En esta versión ambientada en los años 30, Peter ya no es el joven optimista de Queens, sino un justiciero que opera en una ciudad podrida por el crimen, el racismo y la experimentación humana. Sus historias nos revelan un universo con mucho más dolor, consecuencias reales y decisiones difíciles. Este trasfondo tan rico y oscuro es precisamente lo que hace la emoción por la serie live action en Amazon Prime. Sobre todo con el regreso de Nicolas Cage, quien ya lo interpretó con gran carisma en Spider-Man Into the Spider-Verse. Su voz grave y el estilo enigmático encajaron perfectamente en el personaje animado, y ahora verlo en carne y hueso promete explorar aún más la profundidad emocional, la violencia psicológica y la desesperanza que definen a esta versión del héroe. La historia de Spider-Man Noir tiene un potencial enorme para convertirse en una serie de culto. Mezcla temas adultos, conflictos sociales y reales y una estética única de cine negro. Es un retrato de un mundo en el que ser un héroe significa mancharse las manos, tomar decisiones difíciles e imposibles y vivir con consecuencias. Y si algo nos emociona es saber que esa oscuridad, ese dolor y esa lucha interna están por llegar a la pantalla en una interpretación que puede marcar un antes y un después en las adaptaciones de los superhéroes. Este ha sido el video de la semana, esperamos que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.